Él no creía en la gente pobre, no creía en los milagros, y mucho menos en los niños de la calle. Pero aquella noche, sentado en la cima de su propio imperio, un multimillonario sin alma lanzó un desafío cruel. Si logras curarme, te ganas 1.000.000. Y lo que parecía solo otra broma de mal gusto, se convirtió en la mayor humillación de su vida. Porque hay dolores que ni el dinero puede comprar. Pero hay verdades que hasta un imperio se ve obligado a tragar. Aquella mañana bochornosa de noviembre, los autos pasaban como fantasmas por el paseo de la Reforma. Ventanillas cerradas, bocinazos ahogados por el cristal, demasiada prisa para notar cualquier detalle. En el último piso de uno de los rascacielos más caros de la ciudad, don Ricardo Balbuena observaba todo desde arriba. Vestía un traje oscuro, zapatos italianos y una mirada que hacía mucho tiempo no reflejaba vida. A sus 56 años, era el presidente de una de las corporaciones mineras más grandes de América Latina, responsable de proyectos que extraían la riqueza de la tierra. Pero él mismo ya no sabía si quería seguir vivo. 3 días antes había recibido el diagnóstico de un síndrome degenerativo raro, algo lento, silencioso, imposible de detener. El tipo de noticia que él solía entregar a otros con la frialdad de una gráfica de mercado, pero ahora le tocaba a él. Y no había remedio, ni compra, ni acuerdo. Aquella mañana Ricardo estaba a punto de tomar una decisión, no sobre un tratamiento. Ya los había rechazado todos. La decisión era más simple: venderlo todo. Abandonar la empresa, el país, el apellido, o simplemente saltar. Fue hasta la terraza de su penthouse, donde vivía y trabajaba. El viento fuerte le desordenaba el cabello y el silencio hacía eco. Estaba a punto de subirse al barandal cuando escuchó un sonido lejano desde la calle. «¡Señor! ¡Oiga, señor!». Lo ignoró, pero la voz insistió. «Me dijeron que está enfermo. Yo puedo ayudarlo». Ricardo rió con desdén. Ni siquiera miró. «A menos que seas un genio de Suiza en el cuerpo de un niño. Déjame en paz. No soy de Suiza, no. Soy de Iztapalapa, pero puedo curarlo». Solo entonces Ricardo miró, y lo vio, un niño moreno, descalzo y absolutamente seguro de lo que decía. Mateo vendía alegrías en la esquina de una calle transitada desde los 7 años. Nadie sabía exactamente de dónde venía. Solo que usaba las mismas sandalias gastadas desde hacía meses, vivía con un libro viejo bajo el brazo y hablaba con una calma que desconcertaba a los adultos. Era pequeño, delgado, pero caminaba como si cargara algo que nadie más veía. Durante días se quedó esperando allí, frente al edificio donde vivía el Señor de los Fierros. Sabía que no sería bienvenido, pero no estaba allí para pedir nada. «Vine a ayudar», decía. La seguridad del edificio intentaba alejarlo, como hacían con todos los menores. Pero él insistía. No pedía dinero ni comida. Solo quería hablar con Ricardo Balbuena. Sofía, su asistente, fue la primera en prestar atención. Observó al niño por 3 días seguidos, siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo libro apretado contra el pecho. «No parece un niño común, señor, y no es peligroso, solo determinado». Ricardo la ignoró, hasta que una mañana, al bajar de su auto blindado, se topó con el niño. «Usted está enfermo». La frase, dicha con tanta naturalidad, hizo que Ricardo se detuviera. «¿Quién te dijo eso?». «Nadie, pero lo veo en sus ojos». La frase lo irritó. Llamó a seguridad. Ordenó que sacaran al niño de allí. Pero antes de ser empujado, Mateo se dio la vuelta y dijo algo que congeló el elevador. «Si me deja ayudarlo, volverá a caminar o volverá a vivir, lo que le duela menos». Ricardo sonrió. Por primera vez en días, pero no fue una sonrisa de esperanza, fue el tipo de risa que precede al desprecio. «Está bien, muchacho», dijo Ricardo, volviéndose hacia los guardias. «Tráiganlo conmigo».
Vamos a darle una audiencia al profeta. Subieron juntos, en un elevador de cristal que cortaba los pisos como una navaja en el concreto. Mateo miraba todo en silencio, como quien visita otro planeta. Al llegar al piso 32, Ricardo abrió la puerta de su oficina personal. Paredes de cristal, cuadros fríos y un aire acondicionado que parecía un invierno artificial. Entonces, ¿tú me curas? Puedo intentarlo. Perfecto. Vamos a jugar un juego. Ricardo fue hasta su escritorio, sacó una chequera y escribió 1000 LMXN. Firmó con su pluma de oro. Si me curas, es tuyo. 1.000.000 de pesos, pero solo si funciona. ¿Aceptas? Mateo miró el papel sin inmutarse. El dinero no me mueve, señor. Claro que no, dijo Ricardo con sarcasmo. Naciste en el asfalto. ¿Qué crees que tienes tú que yo necesite? Se acercó al niño y le susurró en voz baja. No tienes nada. Ni estudios, ni apellido, ni un acta de nacimiento válida. Eres solo un error estadístico caminando por la ciudad. Silencio. Sofía, desde la puerta, observaba sin poder intervenir, pero Mateo solo respondió, «Usted lo tiene todo, y aún así, es el hombre más vacío que he visto en mi vida». Ricardo retrocedió un paso, no por la fuerza de las palabras, sino porque, por un segundo, se sintió visto, y eso lo asustaba más que su propia enfermedad. «Te vas a arrepentir de haber venido aquí». Mateo no respondió. Solo abrió su libro. En una página, un dibujo improvisado de Ricardo, de pie, sonriendo. 2 semanas después, Ricardo ya no podía firmar su propio nombre. La mano derecha, antes precisa e imponente, ahora temblaba como papel mojado. Durante una reunión con inversores, se le cayó la pluma a mitad de una frase. Lo disimuló con una broma. Nadie se rió. Tras bastidores, los rumores se extendieron como un virus. Está enfermo. Lo van a destituir. Su cabeza ya no le da. El consejo se reunió de urgencia. Le pidieron exámenes. Él se negó. Dijo que solo estaba cansado. Pero la verdad era otra. La enfermedad estaba avanzando. Y él lo sabía. Lo sentía en la piel, en las articulaciones, en la respiración corta. Estaba perdiendo su cuerpo y, poco a poco, perdiendo también el respeto de quienes lo rodeaban. La única que seguía allí era Sofía. «Necesita ayuda», le dijo una noche. «Lo que yo necesito no existe», respondió él mirando a la nada. Fue ese mismo día que bajó a la recepción del edificio, algo que no hacía en años, y le preguntó al conserje, «¿El niño, Mateo, ha vuelto a aparecer por aquí?» El hombre lo miró con sorpresa. «Todos los días, señor. Aunque lo corran, espera allí unas horas. Luego se va». Ricardo cerró los ojos un momento, y entonces dio la orden. «Si vuelve mañana, que suba». A la mañana siguiente, Mateo entró nuevamente en aquel mundo de mármol y cristal. Esta vez, sin escolta, sin resistencia. Cuando los dos se reencontraron, Ricardo estaba diferente, el rostro abatido, la mirada rota. Parecía alguien que había sido derrotado por dentro. «¿Y bien, muchacho? ¿Todavía con esa manía de querer curar a los demás?» Mateo asintió. «¿Pero ahora usted está listo para escuchar?» Ricardo respiró hondo, y por primera vez respondió con humildad. «Quizás estoy listo para intentarlo». Mateo puso el libro sobre la mesa. «Entonces empecemos. Pero hay una condición». «¿Cuál?» «Hoy, usted no habla como multimillonario, solo como hombre. ¿Alguna vez has tenido que bajar la cabeza para pedirle ayuda a alguien que despreciabas? Te has tragado el orgullo, solo para intentar no hundirte del todo. Si esta escena también te apretó algo por dentro, deja un sí en los comentarios, solo para saber que lo sentiste con él». Al día siguiente, Mateo le pidió a Ricardo que dejara el auto de lado. «Hoy no es día de ir a la clínica, señor. Es día de caminar». Ricardo con dificultad aceptó. Estaba débil, sus pasos pesados, el traje desentonando con el barrio. Mateo lo llevó hasta el centro comunitario Manos que Siembran.
el lugar donde vivía con su abuela y otras 60 familias. El lugar era viejo, mal pintado, pero lleno de voces, de murales y de sonrisas que no combinaban con la tristeza del espacio. Aquí es donde viven los que sobran, señor. ¿Los que sobran? Sí, los que nadie eligió, pero que todavía saben elegir sonreír. Ricardo fue recibido por una niña sin una pierna que le ofreció un dibujo de una flor. Luego, un niño con vitiligo le contó un secreto. Él creía que la piel de su brazo había sido besada por el cielo. Poco a poco, Ricardo fue sentándose, escuchando, sintiendo. Mateo no hizo preguntas ni discursos. Solo se quedó allí. De vez en cuando le tocaba el hombro. Sin medicinas, sin terapia, sin promesas. En los días siguientes, Ricardo empezó a visitar el centro con frecuencia, a escondidas. Poco a poco comenzó a reír de verdad, a reír de cosas tontas. Empezó también a temblar menos, a dormir mejor, a sentir hambre, cosas que el dinero no compraba y la medicina no explicaba. Sofía notó la diferencia. Señor Ricardo, perdone el atrevimiento, pero hay algo en usted que está volviendo. No sé qué es, pero lo veo. Él solo sonrió. Una noche, Mateo le pidió que cerrara los ojos. ¿Recuerda su primera bicicleta?, preguntó. Sí, azul, de llantas gruesas. ¿Recuerda la primera vez que se cayó? Claro, me raspé la barbilla. Y aún así, lo intentó de nuevo, ¿verdad? Ricardo sonrió con los ojos cerrados. Entonces, ¿por qué con la vida dejó de intentar? Silencio. Esa madrugada, se quedó sentado en el pasillo del centro por horas, sin celular, sin corbata, sin agenda, solo escuchando la respiración de los niños durmiendo. Y por primera vez en meses, no sintió miedo del tiempo pasando. 2 semanas después, Ricardo reapareció en la sede de la empresa, sin previo aviso, sin conferencia de prensa. Los directores estaban reunidos para formalizar su salida del cargo. Documentos ya impresos, abogados convocados. Pero entonces la puerta de la sala se abrió. Él entró sin corbata, sin el traje completo. Llevaba una camisa sencilla, arremangada en los brazos. No había arrogancia, había presencia. La sala se congeló. Antes de que lean ese papel, dijo tomando la copia del acta de renuncia, necesito decirles algo. Silencio. No estoy curado. Todavía tiemblo. Todavía tengo lagunas. Pero hoy en la mañana logré atarme mis propios zapatos. Algo que no hacía en meses. Miraba a los ojos de cada uno, sin miedo. Y no fue por un fármaco nuevo, ni por tecnología suiza. Fue porque dejé de huir del dolor y empecé a escuchar. Los socios se miraron, confundidos. Durante años fui el símbolo de una industria que se enriquece con el miedo. Pero ahora quiero ser símbolo de otra cosa. Extendió una nueva carpeta sobre la mesa. Estoy donando el 60% de mis acciones personales para crear la Fundación Mateo Balbuena, un centro de desarrollo para niños como él. ¿Quién?, preguntó uno de los directores en tono burlón. Ricardo sonrió. Un niño, sin apellido, sin título, pero que me curó más que cualquier especialista. Algunos rieron, otros se quedaron en silencio. Dirán que me volví loco, y quizás tengan razón, pero si esto es locura, prefiero vivir en ella que morir congelado en la lógica que me construyó. Tomó el acta de renuncia y la rompió frente a todos. Hoy no dejo la presidencia, la reconquisto, pero por motivos que ustedes tal vez nunca entiendan. Y salió de la sala, en paz, sin público, sin aplausos, solo con el paso firme de quien finalmente aprendió a caminar por dentro. Aquella tarde, Ricardo volvió al centro comunitario. Llevaba en las manos una carpeta simple. Dentro, el cheque por $1.000.000, firmado, registrado, listo para ser entregado. Encontró a Mateo sentado en el mismo rincón de siempre, dibujando en el suelo con un gis blanco quebrado. Dibujaba una escalera que subía hasta una puerta abierta.
Ricardo se acercó despacio, como quien entra en un lugar sagrado. ¿Recuerdas lo que te dije aquel día? Mateo lo miró sin dejar de dibujar. Recuerdo. Si lo curaba, me ganaba 1.000.000. Ricardo le extendió la carpeta. Aquí está, es tuyo. Mateo se detuvo. Miró el cheque, después el rostro del multimillonario. Yo no quiero esto. ¿Por qué? Mateo sonrió levemente, casi con tristeza. Porque lo que yo vine a curar no estaba en sus manos. Ricardo se sentó en el suelo a su lado. Por primera vez, sin prisa. Entonces, ¿qué viniste a curar? Mateo señaló su pecho. Aquí, lo que se estaba pudriendo ahí adentro. Silencio. El hombre que un día dijo que nada era más poderoso que la ciencia, ahora estaba sentado en el suelo frío, al lado de un niño sin nada, y llorando en silencio. Me enseñaste a vivir, murmuró Ricardo. Y usted me enseñó que hasta quien lo tiene todo, también siente hambre. Se quedaron allí hasta que el sol empezó a bajar, y cuando Ricardo se fue, no se llevó el cheque de vuelta. Solo dejó una frase escrita en el reverso del sobre. Gracias por recordarme que aún hay caminos que la medicina no conoce. La mayor enfermedad de Ricardo nunca estuvo en su cerebro, ni en las manos que temblaban, ni en los exámenes que escondía. Estaba en el alma, en el orgullo que lo cegaba, en la prisa por dominar el mundo sin nunca haber escuchado un corazón. Durante años creyó que todo podía ser comprado, previsto, controlado. Pero fue un niño sin título, sin domicilio fijo, sin internet, quien le enseñó lo que ningún especialista se atrevió a decir, que a veces la cura no está en la respuesta, sino en la escucha, que la fe, cuando no es ciega, puede ver lo que la ciencia aún no alcanza, y que por más extraño que parezca, los cuerpos no son los únicos que enferman. Mateo no usaba bata blanca, pero curaba con presencia. No era médico, pero veía heridas invisibles, y quizás por eso logró hacer lo imposible. Porque en un mundo donde tantos quieren probar que saben, él solo quería recordar que sentir. También es ciencia. Si esta historia movió algo dentro de ti, deja tu like. Es la forma más simple de demostrar que vale la pena seguir contando historias así. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. De verdad, leo cada uno y respondo con cariño a quien se toma un tiempo para comentar. Y si crees que las historias pueden transformar, suscríbete al canal. Aquí todavía creemos en verdades que la lógica no explica. No te vayas todavía. Elige una de las historias que están en la pantalla y acompáñame al próximo video.